Entonces, el empresario que piensa en siempre ganar, 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 él va a optar por la mano de obra barata, ¿verdad? Mano de obra barata. Primer punto, mano de obra barata. Segundo punto, había mucha mano de obra. También creo que trabajaba horas extras. Segundo punto, las condiciones laborales eran infrahumanas. Las condiciones laborales infrahumanas, ¿ya? Y específicamente las condiciones laborales más preponderante eran las horas de trabajo, la jornada laboral. La jornada laboral hasta 18 horas podría estar un trabajador. 18 horas. Decía, ustedes no me aguantan 2 horas, ahora 18, ¿se imaginan? 18 horas de trabajo. Y no se hablaba de un trabajo pues sencillo, o sea, era trabajo fuerte. 18 horas trabajando. ¿Cuántas horas le quedaban restante? 6. ¿Cuántas horas eran para dormir? 6. Al día siguiente, ¿cómo creen que sienten el cuerpo? Y así, todos los días. Y es el cabeza de hogar. Y además, mira, trabajar 18 horas, cabeza de hogar, al día siguiente molido y continuamente. Y además, mano de obra barata. ¿Qué genera? Necesidad de que tu esposa también vaya. De que tus hijos también pues, la busquen. Entonces, y además también el contexto, como máquinas gigantescas, proceso productivo donde la mano del hombre que venía siendo agricultor, la mano del hombre entonces sufre los efectos de la misma actividad. Si ustedes ven, dense cuenta, un albañil mueve, si es diestro, mueve más al momento de hacer mezcla. Vean en la mano derecha y compárenla con la izquierda. Como Popeye la de derecha. Y se ve su mano inflamada. ¿Por qué? Por la constante actividad física que le emplea más a una de sus manos. Los jugadores de fútbol, sus piernas, ¿han visto sus piernas? ¿Por qué crees que sufren la rodilla y todo eso? Como venía en ese contexto, el varón de trabajar la tierra y de cosechar, sus manos eran gruesas, eran toscas, y algunas actividades específicas necesitaban manos delicadas. ¿Quién la tenía? La mujer. La mujer ingresa, si ya había un sistema de mano de obra barata, la mujer ingresa con una diferencia salarial. La mujer cobraba menos que el hombre, ¿ya? Y utilizaba para ciertos aspectos su mano delicada y dócil. Y además, como había necesidad de trabajar 18 horas, un pago muy bajo, se incorporaba la necesidad de que trabajen los niños y también la mano del niño más pequeña. La mano se necesitaba, el hombre, mano tosca, mano delicada la mujer y mano pequeña el niño. Hasta los niños terminaron trabajando por la misma necesidad generada de la revolución industrial, porque la revolución industrial generó más producción, se requería más en el mercado, se producía más, y eso generó en las circunstancias contextuales necesidad de mano de obra barata en condiciones infrahumanas, con diferencia salarial, con niños incorporados al ámbito laboral y que no tenían protección frente a accidentes de trabajo. Toda esa circunstancia se vivió a consecuencia de la revolución industrial por una circunstancia especial, específica. ¿No sé qué dice? Anarcosindicalista. Aquí lo vemos eso. Y aparte también situaciones contextuales, ¿no? En el ámbito del derecho laboral también tuvo que ver las guerras mundiales, ¿no? Eso también ha tenido su influencia, la guerra mundial. La gran guerra, primera guerra mundial, ¿ya? Y sobre todo eso, porque esa demarcó el hito, el fin de la guerra, demarcó el hito de la consolidación en el ámbito del derecho laboral con el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo a través del Tratado de Versalles, que es la firma de la supuesta paz, del reconocimiento de la responsabilidad de Alemania. El Tratado de Versalles trajo consigo la creación de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? Y por ahí se consolida ya a nivel global, se consolidan pilares fundamentales respecto del trabajo y de la necesidad
de la intervención estatal para aspectos fundamentales en el ámbito del derecho, ¿no? Pero eso todavía se tuvo en cuenta esto. Bajo este sistema injusto, se puede hablar de un pensamiento anarco-sindicalista. El anarco, que es una generación de la raíz anarquista, pero con una visión positiva distinta, pero que nace del anarquismo, ¿no? Anarquismo, generación de caos, rebeliones, malestares, etc. Entonces, el anarco-sindicalista tuvo sus orígenes en aquellas organizaciones incipientes que ahora ya las conocemos como sindicatos. El pensamiento anarco-sindicalista tuvo una finalidad, el planteamiento de exigencias mínimas que debería satisfacer el empleado, ¿verdad? Bajo ese sistema injusto. ¿Qué es lo que básicamente? Jornada laboral, salario equitativo, indemnizaciones o seguro de protección. ¿Qué querían? Mejoras de esas condiciones. El pilar fundamental del pensamiento anarco-sindicalista que dio inicio a la revolución o a las grandes manifestaciones fue esta: jornada laboral. Esta fue el pilar fundamental. ¿Ya? 24 horas del día se distribuyó en este pensamiento, se distribuyó en 3: 8 horas, 8 horas, 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que yo quisiera: recrear, leer, estudiar, lo que yo quiera, ¿ya? Y tiene fundamento, ¿no? El médico dice: descanse sus 8 horas. Sí, 8 horas te recomiendo. Salvo que estudies derecho, ahí si no descansas. 8 horas trabajo máximo, ¿sí o no? Y 8 horas pues para tienes que recrear. Entonces es una especie de equilibrio de las 8 horas. Las 8 horas laborales era una especie de equilibrio de las 24 horas diarias, ¿ya? ¿Estamos bien ahí? Sí. Eso lo vimos, creo, hasta ahí creo que lo vimos, ¿verdad? Eso ya lo teníamos. Entonces, ¿qué se suscitó a consecuencia de este pensamiento? Mira, esto nació en Europa, Inglaterra, con la Revolución Industrial. Se extendió a varios países de Europa este pensamiento. Y ese pensamiento, como de Inglaterra, tiene bastante conexión comercial con Estados Unidos, se trasladó el pensamiento porque venían también muchos de Inglaterra, de Europa, a trabajar a los Estados Unidos. Y ellos con esa formación ingresaron también a Estados Unidos y el pensamiento entró. Y en Estados Unidos es donde se tuvo la gran revolución. Orden de los Caballeros del Trabajo era una asociación de trabajadores. Esa fue una de las grandes organizaciones que fomentó el pensamiento. Y la Federación Americana de Trabajo. Dos, que fueron fundamentales para poder establecer los inicios o los orígenes del derecho laboral colectivo, ¿ya? Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación Americana de Trabajo. ¿En qué año se suscitó mayor realce a estas asociaciones? 1884. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos se tenían en estados 18 horas y 12 horas de jornada de trabajo. Se redujo 18 a 12. Fue un logro, pero ese no era el objetivo anarcosindicalista, ¿verdad? Ese era el objetivo. 1884, estas organizaciones llaman a los empleadores y les dicen: necesitamos conversar sobre las 8 horas. Y los empleadores dicen: no, eso no puede hacerse de la noche a la mañana, necesitamos ir progresivamente. 18 a 12, y de 12 tenía que bajarse a 8. Y hubo un pacto de tregua. 1884, 1886 lo voy a explicar. Tenía justificación porque
Si nosotros trabajamos 18 horas, la producción es en virtud del tiempo de trabajo, ¿verdad? ¿Se imaginan si la producción de 18 horas ahora baje a 12 o baje abruptamente a 8? ¿Qué impacto creen que generaría? La producción de 18 horas no va a ser la misma de 8, ¿verdad? El empresario también pensó y debe de haberle puesto en claro el panorama a los trabajadores. Y los trabajadores deben haber entendido que también el impacto iba a ser distinto. Si antes en la jornada de 18 producías 100 productos, en la jornada de 8 no ibas a producir 100, que produzcas 25 y 25 en el mercado podría tener cambios sustanciales, ¿verdad? Y eso generaría afectación económica, afectación para la empresa. Y si se afecta a la empresa, ¿quién se afecta también? El trabajador. Quizá el panorama ya conversado fue más claro y le dijeron, vamos a hacer tregua, vamos a disminuir, pero vamos a hacer un periodo en donde ya no se pueda disminuir y luego de 2 años ya vamos a establecer en los contratos 8 horas. Entonces los trabajadores estuvieron tranquilos durante 8 años, 2 años, perdón. Y en 1886, en abril, ya se desarrolla en Estados Unidos, en ese contexto, se desarrollan las contrataciones o el desarrollo de la formalización de contratos. Porque dicen que desde diciembre hasta marzo hay un invierno crudo, no hay movimiento. Cada uno se queda en su casa, guardando pan para... Y entonces, en mayo inician las actividades laborales. En abril ya se empiezan a hacer las convocatorias y se formulan los contratos. ¿Qué creen que pasó? En abril los contratos seguían diciendo 12 horas o 18. Y ahí los trabajadores dijeron, ya no más. Ustedes no están respetando el acuerdo. Aquí dijeron 8 sí o sí. Y ellos convocaron, desde que se formalizaron, convocaron en mayo de 1886 la gran manifestación, que se suscitó entre 1 y 5 de mayo de 1886. ¿Dónde tuvo mayor solidez esta manifestación? ¿O dónde se concentró con mayor afluencia? ¿De dónde se originó más? De la fábrica McCormick. De esta fábrica, todos estos trabajadores dijeron, nadie viene. Y todos ellos tenían que irse a manifestarse en la plaza Ayman Kerreswar. Imagínense que era así como una homologación como Gamarra. Ahí, toda la gente que iba a trabajar en textiles. Así, esta fábrica era de textiles. Y empezaba ya la producción de telas y en mayo toda esa fábrica paralizada. Y además fomentaban que otras actividades empresariales también se sumen a la manifestación. ¿Esto dónde queda? En Chicago. Fábrica McCormick, plaza de concentración de Jamaica, queda en Chicago. Y en Chicago se denomina a esta manifestación la revuelta de Chicago, ¿verdad? La revuelta de Chicago, o la gran masacre. La gran masacre específicamente por lo que se suscitó el 3 de mayo de 1886. ¿Ah? 3 de mayo de 1886. Ya llevaban 2 días de manifestaciones. Nadie iba a trabajar. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ya el Estado tuvo intervención, porque aunque no crean, sin producción de telas, también, imagínense, exportaciones, el Estado también se afecta. Entonces, el Estado tuvo también su estrategia y enviaron inteligencia y enviaron oficiales y hicieron seguimiento. Dice, vamos a hacer seguimiento. ¿Quién es el líder? El delegado, Ancajín. Vamos a hacer seguimiento. Desde que sale de la empresa, y se reunían con Mamaya, se reunían con Barco, y decían, tenemos que hacer esto como estrategia. Y dentro de ahí había uno que era el intelectual, el otro era el orador, el otro era el escritor, y se generaron las denominadas octavillas.
Las octavillas eran como una especie, ahora pues los panfletos, los pasquines, las octavillas eran profundas y eran especie de poemarios, pero motivadores en razón a la finalidad de la manifestación. Las octavillas, y eso sirvió de base para la investigación, les hicieron seguimiento de las reuniones. Entonces, sabían quiénes eran los líderes de la manifestación, sabían qué rol cumplía cada uno y les hicieron ese seguimiento de inteligencia previo. En las octavillas, por ejemplo, la motivación tuvo distintos niveles. Fueron sencillos y de acuerdo a las circunstancias especiales, en dos días de manifestación, algunos trabajadores habían sufrido heridas. Como en toda manifestación, ¿no? Hay a veces uso de la fuerza y sufrieron heridas. Y las octavillas se empezaron a cambiar ya de nivel. Y en las octavillas, por ejemplo, voy a parafrasear, no lo voy a decir textual, parafraseando decía, por ejemplo, debemos seguir las 8 horas, debemos alcanzarlas sí o sí. No hay ni un paso para retroceder. Incluso esto implique herido por herido, mano por mano, pie por pie, ojo por ojo, sangre por sangre y vida por vida en una de esas octavillas. O sea, ¿qué decía? Nos vamos hasta la muerte. Si tú hiriste a uno de los míos, tu policía también vas a sufrir. Ya empezó a cambiar de nivel la manifestación, al menos en la comunicación escrita que se manejaba, al punto de decir, y si matas a uno, también lo vamos a matar. Según lo que relatan los historiadores, dice que eso en el servicio de inteligencia, en el seguimiento, se tuvo eso y se aprovechó para generar la gran masacre. El 3 de mayo de 1886, en la concentración de Jaime, dentro de la manifestación que desarrollaba uno de los oradores líderes, de la nada vio una bomba y le cae delante del oficial que dirigía la fuerza de resistencia de la policía, y el oficial fallece. Y claro está también todos los que estaban cerca, trabajadores, policías, salen afectados, todos salen afectados. Y eso implicó una represión de mayor fuerza de parte del Estado, que terminó con la detención de 31 personas involucradas, obreras, 31 personas. El que le encontraron las octavillas en su cuarto, porque hubo intervención, allanamiento, y en sus bolsillos era Adolfo Fischer, era el encargado de escribir las octavillas. Y así fueron identificando a cada uno de los roles principales, y finalmente los 31 investigados terminaron en 8 líderes principales. Los 8 fueron llevados a juicio, y en juicio se determinó la responsabilidad de los personas, pero con distintos niveles de acuerdo a los roles y participación que tuvo. Una persona fue juzgada y condenada a trabajo forzoso. 2 personas fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua. 5 personas fueron condenadas a la pena de muerte. 5 para muerte. Supongamos que se programó la ejecución de la pena de muerte para el día viernes. El día jueves, uno de ellos se suicidó. Fue encontrado en la celda muerto. Quedaron 4. Y los 4 finalmente fueron ejecutados por decisión de un tribunal, ¿ya? Eso sí fue consecuencia, por eso se denomina la gran masacre. Entonces, en ese contexto ya se consolidó un poco más la idea sobre el hecho de tener organizaciones, y se hicieron, por ejemplo, congresos relacionados al derecho de trabajo. Se generó una segunda asociación federativa de trabajo en los Estados Unidos, y también hubo en 1892 hubo una huelga, ya hubo congreso, ya hubo una segunda organización fuerte, ya se hablaba de derecho de huelga, manifestaciones.
Y había una fábrica en Pensilvania que tenía contrato con el Estado para la fabricación de láminas de acero que servían en la producción del armamento militar o de las embarcaciones o del transporte. Esas láminas se utilizaban ahí. Y esas personas o esos obreros empezaron a reclamar porque a través de las distintas manifestaciones o establecimientos de huelga, el empresario empezaba a hacer rompimientos de huelga. Los rompimientos de huelga a través de esquiroles. Así también en la fábrica McCormick también hubo esquiroles. La aplicación de los esquiroles. Los esquiroles eran conocidos como rompehuelgas. Son aquellos trabajadores que optan por cubrir o aprovechar el momento de la huelga para reemplazar a los huelguistas. El empresario dice, ándate huelga, no, voy a contratar 5 detrás de cada trabajador, hay 5 detrás tuyo que quieren trabajar. Esos son los rompehuelgas. Los contratan y hacen tu actividad mientras tú estás en huelga. Si la intención es lograr algo, la intención es que incluso los que aspiran a un trabajo tampoco acepten trabajar, ¿verdad? Eso también es motivo. La huelga de Pensilvania, por la fábrica de producción de acero, hizo esto. Hubo rompehuelgas. Además, hubo contrato de perros amarillos. El contrato de perro amarillo era aquellos trabajadores que accedían a un puesto de trabajo sin tener la capacitación o sin tener la formación especializada que otro grupo de trabajadores ya había determinado que dentro de ese grupo se debía contratar. ¿Ya? Vamos a suponer el grupo de productores artesanos, ebanistas, ya se había formado un grupo de ebanistas y ya teníamos identificado el aula A, todos deberían ser, de hecho, especialistas en esa actividad. Y esas asociaciones, entonces, lo que hacían es, señor empresario, usted puede contratar, pero de mi organización. Si es para ebanista, de aquí debe sacar. ¿Qué es lo que hizo el empleador? Yo voy a contratar a cualquiera. Esas personas cuyos vínculos se hacían sin cumplir los fines de la organización especializada, tenían contratos de perro. ¿Y qué es lo que se daba contextualmente? Contextualmente es que esta empresa de Pensilvania hizo la producción del acero en un campo especializado. Y en ese campo especializado también llevó realizó la construcción de casas. Cada trabajador que era llevado hasta ese campo especializado tenía que alquilar la casa. Y además, las casas tenían tiendas. Y las tiendas se vendían todos los productos de primera necesidad. Y el precio de esos productos los establecía el mismo empresario. Es decir, el empresario te daba trabajo, pero además creaba un sistema de mercado para subsistir. Tenías que alquilarle la casa y tenías que comprarle su tienda, porque si no, no había otra opción. Y eso implicaba que aparte de, tú recibías el salario, trabajabas, recibías el salario, y de tu salario le devolvías por el alquiler de la casa y le tenías que comprar en su tienda para poder subsistir. Tuvo mayor reclamo cuando el empresario, a consecuencia de un déficit económico, de una recesión que se vivió en la época, disminuyó el 25% del ingreso de los trabajadores. Y los trabajadores no se fueron a ver. Y fueron contratados por personas no especializadas. Ingresaron a trabajar y tuvo una gran manifestación también. Esa huelga de Pensilvania y recordar. La otra huelga, que fue en 1894, la huelga de Pullman. La huelga de Pullman era una empresa especializada en la producción de
aquellas vagones de trenes, pero de primera clase. En Pullman también había un costo determinado, empezaron a bajar los costos, pero ahí fueron un poco más sanguinarios algunos. Se formaron grupos y había un grupo que su objetivo era eliminar al dueño de la empresa y tomar la empresa. Era matarlo y tomar la empresa. Y si nosotros trabajamos, nosotros somos el que mantenemos la empresa. Solo lo matamos y tomamos la empresa. Y el otro grupo no. El otro grupo solamente era mejora de condiciones laborales. Llegaron a hacer ese atentado y el otro grupo ordenó la suspensión de la huelga, pero son las dos huelgas más recordadas después de esta manifestada en mayo de 1883. ¿Qué es lo que pasó en 1893? Hubo una solicitud por error judicial del proceso que se siguió en la Gran Masacre. A esas personas, 8 investigadas y sentenciadas, por esas 8 personas se solicitó el pronunciamiento de error judicial. Con un nuevo cambio de presidente, que ya es distinto el sistema judicial, nace en consecuencia. Los jueces establecen la consecuencia de orden político, ¿no? ¿Qué es lo que hubo? En 1893 el juez se pronuncia. ¿Qué creen que pasó ahí? Se pronuncia resolviendo a favor sobre el error judicial. Reconoce que el órgano jurisdiccional se equivocó. ¿Qué es lo que probaron? Probaron que la bomba era de uso policial. Y entonces había dudas sobre si es que quien lanzó la bomba fue finalmente algún obrero. ¿Qué es lo que pasó ahí? Solamente fueron restituidos de la libertad los dos condenados por cadena perpetua, porque de forzoso ya había salido, ya había cumplido, y los que le aplicaron, el que se suicidó, le aplicaron la pena de muerte, la vida ya no se puede restituir. Solo quedó el reconocimiento y declaración de los mártires de Chicago. Mártires de Chicago. Y como inició la manifestación el 1 de mayo, también a la par, las organizaciones que ya estaban ahí hicieron una tendencia sobre la declaración internacional del Día del Trabajo, en conmemoración a los mártires de Chicago. El 1 de mayo, entonces, es una conmemoración a mártires. ¿Por qué? Por alcanzar las 8 horas de trabajo y cambio de un sistema injusto laboral. Paradójicamente, por estrategia tal vez política, económica, cultural, en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo el Día del Trabajo. Porque ellos dicen, ¿cómo vamos a reconocer, conmemorar a rebeldes? ¿No? Eso no, el mensaje no debe ser eso. En Estados Unidos se celebra la primera semana de septiembre. Y también en Canadá, la primera semana de septiembre. ¿Ah? Después, en gran parte del mundo, el 1 de mayo es el Día Internacional de Trabajo, a consecuencia o conmemoración de los mártires de Chicago. ¿Se ve? Los mártires de Chicago tienen un punto clave, considero fundamental para el establecimiento de las 8 horas de trabajo. ¿Se ve? Luego tiene ya también su parte histórica. Después de toda esta parte de la historia, en la Guerra Mundial, pues 1914 hasta 1918, la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que trae como consecuencia una guerra? Hambre, pobreza, las empresas también no hay trabajo, enfermedades también, todo eso trae como consecuencia una guerra y es global. Si nosotros necesitamos, ¿recuerdan ustedes cuando hubo la Declaración
la guerra en Rusia, y nosotros indicamos que traíamos maíz de Rusia. ¿Qué pasó con el pollo? Se sube. Entonces, hubo entonces incremento de algunos precios y no hay importaciones que son necesarias en determinados países, y eso genera caos económico. Y la Primera Guerra Mundial también trajo consigo. Y ahí ya se generó la necesidad de establecer un órgano internacional para que deje pilares fundamentales, regule los pilares fundamentales en relación a las relaciones laborales. ¿Y para qué? Para que no se genere las consecuencias de lo que genera una guerra, ¿no? El pilar fundamental de la Organización Internacional del Trabajo en realidad fue la paz. Dice, el trabajo es un derecho que se ejerce en paz. La base fundamental es la paz. La paz genera trabajo, fuente de trabajo, y el trabajo es fuente de riqueza. Y si hay riqueza, hay buenos estados. Ese es más o menos el mensaje. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo ya se estableció luego del Tratado de Paz, o el Tratado de Versalles. A partir de ahí, tenemos una Organización Internacional del Trabajo que se consolidó con el Tratado de Filadelfia. Ahí ya se consolidó más. Eso a más detalle cuando nos toque la sesión de la OIT. ¿Ya? Eso en el ámbito internacional. El ámbito nacional creo que lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Alguna precisión ahí que tengan? Profesor, ¿Tienen? en esta sindicato que dice, ¿también colocaban a las mujeres como trabajadoras o solamente eran los hombres? No, si las mujeres ya laboraban, incluso eso también lo mencionan. No, porque había una parte, no sé dónde lo vi, que hubo un momento en el que se colocó a las mujeres, pero a las mujeres de color no las colocaban en trabajos intelectuales. Y luego hubo una, no sé si fue primera dama, que incluyó a las mujeres de color para trabajos intelectuales. Sí, cuestiones culturales y de